En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él les dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como el enviado del Padre. El Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en su nombre, en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Escuchamos hoy en la primera lectura, quisiera tomar más bien como referencia de hoy la primera lectura que está tomada del libro del Éxodo. En esta primera lectura se nos relata el momento en el que Moisés sube al monte Sinaí, no a la montaña. Es un monte, los montes no son tan elevados como las montañas. Y sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Pero van a pasar días completos y no se ve que venga Moisés. Al grado tal que los judíos, los israelitas, van a pensar alguna fiera lo mató o se cayó y se pegó en la cabeza. Algo sucedió. El asunto es que ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Se cansaron de esperar. No estamos hablando de que ya había pasado un año ni 5 meses. Algunos días habían pasado de que Moisés había subido al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y como se tarda, entonces el pueblo de Israel le pide a Aarón, que es el hermano de Moisés, le pide a Aarón que les haga un Dios. Haz un Dios para que nosotros le demos culto. El Dios que vino a hablarnos Moisés, pues se murió ya Moisés, ya no sabemos qué. Haznos un Dios. Y el culto que le correspondía a Dios, al Dios verdadero, esto se lo van a dar al becerro. Se lo van a dar al becerro. Aquí surge algo importante para meditar. La impaciencia es uno de nuestros grandes problemas. La impaciencia, el querer que las cosas sucedan al tiempo de nosotros. Eso es lo que nos lleva al pecado de la impaciencia. Y la impaciencia van a ser del egocentrismo. El egocentrismo es: yo soy el centro de todo y todo gira de acuerdo a mí. Yo soy el centro de todo y todo debe girar de acuerdo a mí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este problema, este pecado del egocentrismo, es cuando pensamos que todo debe hacerse o debe de suceder exactamente como nosotros pensamos que está bien. Y como si nosotros fuéramos el único criterio de verdad. No es que esto es así, no es que las cosas se tienen que hacer así, no es que yo las quiero así, como si fuera el único criterio de verdad. No se permiten cambios, no se permite nada.
Este egocentrismo se extiende de nosotros y abarca a los que nos rodea sin que nosotros nos demos cuenta. Sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, me dio calor, abran todas las ventanas. A lo mejor alguien se está muriendo de frío allá, pero yo tengo calor. Todos deben de tener calor, así de que todos entren, todo es igual que yo. Todo tiene que nacer de mí, todo es así. El egocentrismo nos lleva a convertirnos en el criterio de la verdad. Solo lo que esa persona piensa que está bien, y lo que esa persona piensa que está mal, solo porque esa persona lo piensa. Así de que es una forma de decir, ¿quieres estar bien? Piensa como yo. Hagan de cuenta como si ellos le hubieran atinado a todo. Dijéramos, es una persona tan feliz que vale la pena hacerle caso en todo. Es feliz. Y nosotros queremos ser felices, hagámosle caso para encontrar ese camino de felicidad. Pero como es egocentrismo, hay una amargura interna, porque en el egocentrismo saca de tu corazón a Dios para quedarte tú como tu propio Dios. Es una autoidolatría. Ya no hago a Dios fuera, sino que me hago a mí mismo Dios. Si yo veo algo malo, todos deben percibirlo igual. Si yo lo veo bueno, todos deben percibirlo igual. La impaciencia nos va a llevar a la idolatría, porque la impaciencia está hablando del egocentrismo. Ser yo el centro de todas las cosas. Sobre mí se deben de ver todos los valores, todos los intereses, todas las acciones. Es de que si se va a hacer algo, tiene que depender de que yo pueda, y si yo no puedo, nadie debe organizar absolutamente nada. Entonces estamos viendo todo solamente desde la perspectiva personal, Y entonces estos israelitas se desesperan porque las cosas las quieren a su tiempo y buscan una solución. Por supuesto que como es una solución que viene de la impaciencia y del egocentrismo, entonces es una decisión equivocada. ¿Y cuál va a ser la decisión que se les ocurrió? La solución que se les ocurrió. Hagamos un becerro de oro. Un becerro. Y Aarón va a juntar el oro de todos los que aportaron oro. Y va a ser un becerro de oro para que lo adoren como si fuera Dios. Imagínense. Así de que ahora ellos van a decir, este becerro es el que te sacó de Egipto. Este becerro es el que abrió el mar rojo. Este becerro es el que azotó con 10 plagas a Egipto. Ese becerro, se queda uno. ¿Cómo podemos llegar nosotros a esos extremos? Nosotros los seres humanos, ¿cómo podemos llegar a esos extremos de poner a una de estas cosas en el lugar que le corresponde a Dios? Pero lo peor es que ese becerro que Moisés arde en cólera cuando lo ve, rompe las tablas de la ley, agarra el becerro, lo hace polvo, lo reduce a polvo, lo echa en unos barriles de agua y se lo da que se lo traguen ahora. Órale, ahora se van a tragar esto que ustedes hicieron. Monta en cólera él. Pero destruyó el becerro, bien podríamos decir que no. El becerro en realidad ha seguido creciendo. Nosotros hemos hecho eso. Nosotros nos hemos puesto en el lugar del becerro. Ahí de que podemos decir que el becerro ha crecido. No sé si decir que el becerro se convirtió en toro o en lo otro que se oye más feo, pero el becerro creció, nos hemos puesto nosotros en el lugar de ese becerro y ahora levantamos la voz. Vamos a votar a ver si el aborto es pecado. Porque tú lo digas, ¿va a dejar de ser pecado o va a ser pecado algo? Tú no eres criterio de nada ni de nadie. Ni todos juntos en el mundo somos criterio suficiente para decir que algo sea pecado o algo no lo sea. Eso depende única, exclusiva y específicamente de Dios. Únicamente de Dios. Sin embargo, ahorita el ser humano se ha puesto en ese lugar. El egocentrismo del ser humano ha quitado a Dios.
Y lo quiere quitar absolutamente de todo. Ya lograron quitarlo de las escuelas, ya se prohíbe hablar de Dios en las escuelas, ya lograron quitarlo de los trabajos, han logrado en varios países quitarlo de todos los lugares del mundo, de la calle. No puede haber en la calle ningún signo religioso, y han ido quitando, han ido sacando a Dios de muchos lugares de esto. ¿Para poner a quién? Las obras propias del ser humano, al mismo ser humano. Nosotros que queremos ser dioses, es el mismo veneno que le inyectó en el oído la serpiente antigua a Eva, y con el que cayó también Adán. Si comen de este fruto serán dioses. Y ahora el ser humano sueña con ser Dios, dirigir su propia vida, hacer lo que le dé su gana, como si él se hubiera creado, como si no le debiera absolutamente nada a Dios. El hombre se ha alejado entonces, el ser humano se aleja de Dios debido a este egoísmo que siempre tiene ahí algún elemento de soberbia, y esto hace que el ser humano se convierta en un peligro para el ser humano. Hace que el ser humano se convierta, el egoísmo y la soberbia hacen que nosotros nos convirtamos en un peligro para nuestro prójimo, para los de nuestro mismo género. Y cuando este mal se generaliza y está en peligro de abarcar y absorber por violencia y por fuerza a toda la humanidad, solo queda un camino: el exterminio. Solo queda un camino, el exterminio, y es cuando Dios aparta su resto fiel y permite que lo demás venga sobre el mundo. Algo parecido pasó, pero todavía no tan drástico, con el pueblo de Israel. Y entonces ya se han desviado del pueblo de Israel de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés: este pueblo es un pueblo de corazón duro. Voy a destruirlo. Y voy a empezar, así como empecé con Abraham a ser un pueblo, voy a volver a empezar ahora a través de ti. Todas las promesas, todo va a quedar en ti, y este pueblo de corazón duro, de cabeza dura, lo voy a exterminar, lo voy a destruir. Y Dios se lo dice a Moisés. No tenía por qué decírselo. A simple vista parecería, no tiene por qué decírselo Dios. No tiene por qué preguntarle Dios, a simple vista parecería que no hay nada. Pero se lo dice Dios a Moisés. Moisés empieza una intercesión delante de él. Se pone Moisés entre el pueblo y Dios, empieza a interceder, y empieza Dios a ceder ante las palabras de Moisés, hasta que termina perdonando al pueblo. ¿Por qué sucede esto? Es que el amor de Dios lo ha llevado a que a cada una de las personas que venimos a este mundo tenemos un plan. Dentro de su plan tenemos algo que realizar. A todos nos dio una función, a todos nos dio algo que tenemos que hacer en este mundo. No hemos venido a hacer lo que sea ni lo que queramos, porque no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un dueño, el que nos creó y nos redimió. Entonces nuestro Señor, nuestro buen Dios, ha querido que cada uno de los que venga a este mundo tenga un objetivo, su vida, tenga una misión que realizar. Y esa misión que Dios te confió a ti, te la respeta. Respeta el lugar que tienes en la misión que te ha confiado. Respeta el lugar que tienes en la misión que te ha confiado. Por eso, cuando Dios ve que sucede eso en Israel, Dios hubiera podido acabar con Israel, y ya que bajara a Moisés de allá del Sinaí y hubiera dicho: ay Señor, ¿dónde está el pueblo? Lo quité, tú camina. ¿Y qué hubiera podido decir Moisés? Nada, y hubiera tenido que empezar a caminar. No, aunque Dios no necesita el permiso de nadie, ni necesitaba el de Moisés para destruir al pueblo, se lo comenta. ¿Por qué? Porque Dios le dio la misión a Moisés. Moisés, te voy a pedir a ti que vayas a Egipto, saques a mi pueblo y lo lleves a la tierra prometida. Yo te encomiendo esta tarea. Voy a destruir al pueblo, como es algo que te compete a ti, que está dentro de la misión que yo te confié, te tomo en cuenta.
Fíjate que estoy decidiendo desbaratar a esto que yo te había dado. ¿Qué te parece? Porque yo ya te lo confié a ti. Ya está en tus manos también, en mis manos, pero a través de las tuyas. Dios va a dirigir al pueblo, pero a través de Moisés. Entonces Dios toma en cuenta aquel a quien le ha encomendado una misión, y en este caso fue Moisés, para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Dios le da su lugar. ¿Cuál es el tuyo? Tienes un gran poder de intercesión en donde te corresponda estar. Tienes un gran poder de intercesión. Por eso fíjense a qué grado es el poder que Dios ha depositado en nuestras manos. Voltea y le dice a Moisés: este pueblo de cabeza dura ya me abandonó. Déjame que los destruya. Déjame. Fíjense el verbo. Déjame. Es que como respeto lo que te di en las manos y no te lo voy a arrebatar. Puse esta misión en ti y no te brinco. Voy a tomarte en cuenta. Déjame que los destruya. Están en tus manos. Por eso es que Moisés empieza a interceder. Es algo que te di a ti y yo me comprometí contigo y yo te puso como su intercesor. No pueden oírte. Entonces Dios está oyendo todo lo que va diciendo Moisés, todo lo que va diciendo Moisés. Dios lo escucha. Dios quiso escuchar a Moisés porque le dio esa misión a él precisamente. Por eso, déjame que mi ira se encienda. Casi le está pidiendo permiso. Casi le está pidiendo permiso a Moisés. Y por esta misma razón, repito, Moisés es escuchado en la intercesión que hizo por el pueblo de Dios. Dios toma en cuenta las palabras de Moisés. Ciertamente, como Dios le da la gracia y lo pone a hacer esto, entonces va a recibir los dones y carismas que necesita para cumplirlo. ¿Cuándo? Cuando esté realizando lo que tiene que realizar. ¿Sí? Esa intercesión de Moisés no le hubiera llegado si Moisés hubiera seguido cuidando las chivas que le cuidaba a su suegro. Pero dejó todo cuando oye la voz de Dios para seguir esta voz de Dios. Está en el lugar donde Dios quiere que esté. Y entonces Dios le da autoridad porque eso fue lo que Dios le había pedido que hiciera. Y por eso Dios perdona a su pueblo porque Moisés se lo pidió. Ninguno del pueblo se había arrepentido, solo porque Moisés se lo pidió. Qué gran poder ha puesto Dios en la boca del ser humano. Qué gran poder ha puesto Dios en la boca del ser humano. Esta autoridad que Dios da a las personas es muy importante. El mismísimo Satanás la usa para recibir gran autoridad sobre ciertas personas. Por eso, los que tienen autoridad deben cuidarse de lo que les dicen aquellos sobre los que tienen autoridad. Cuando la mamá y el papá maldice a su hijo, o lo lleva él a que le hagan una limpia, lo lleva a que esas medicinas alternativas que están todas mezcladas del ocultismo, ellos, los de autoridad, entregaron a su hijo. Y por eso es que tiene gran poder lo que hicieron, tiene gran poder lo que se dice, se está entregando ahí al mismísimo, le están dando autoridad para que esclavice Satanás a sus hijos, le están dando autoridad. Algunas personas lo hacen incluso la maldición de manera solemne. Escúchame bien. Es la introducción a una maldición solemne o a una bendición solemne. Escúchame bien. Esto ya hay fuego en el corazón que puede ser del cielo o del infierno. Cuando se levanta una voz así. Escúchame bien, pero de mí te has de acordar que no vas a ser feliz, ¿sí? Que en tus hijos lo vas a sufrir. Esa voz de autoridad le acaba de abrir las puertas a Satanás para que cumpla al pie de la letra lo que esa mujer o lo que ese hombre que tiene autoridad sobre estas personas ha dicho. Nuestra voz abre puertas. Nuestras palabras abren puertas. Por eso Dios ha depositado, y más si hace referencia en aquello en lo que es misión para ti. La mamá dice, maldito chamaco, abrió puertas y maldecido queda.
La palabra es importantísima. Cuando se declara de manera consciente, se decreta de manera consciente o de manera inconsciente. Esa maldición abre las puertas para que el infierno se encargue de que se cumpla. Por eso la maldición de la mamá siempre se cumple. La maldición del papá siempre se cumple. A veces dicen, yo sabía que eso iba a pasar y por eso se lo dije. Tal vez no iba a pasar, tú lo provocaste con la autoridad que diste al infierno sobre la persona que amabas. Tú diste esa autoridad. Eres causante de esta destrucción por lo que salió de tu boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Tenemos que cuidar mucho. Si podemos detener a Dios, no vamos a poder abrir el infierno. Si con nuestra voz podemos detener a Dios, imagínense el gran poder que Dios le ha dado a nuestras palabras, el gran poder. Y uno de los problemas de esto es que esa maldición va a pasar a las siguientes generaciones con carácter de perpetuidad, porque en tus hijos lo has de ver, en tu descendencia lo has de encontrar, carácter de perpetuidad. Satanás acaba de adquirir derechos sobre todos los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo que venga de esa familia. Acaba de adquirir derechos sobre todos, porque le dijo, ahí lo has de encontrar. Si hubiera dicho, solo en tus hijos naturales, hasta ahí se queda. Hasta ahí hubiera llegado. Pero como no especifica, lo deja abierto y a interpretación del enemigo, ahí le das la mano y se toma la pata. Entonces él corre a través de las generaciones a manera de perpetuidad. Si no hay una autoridad mayor que detenga esa maldición, correrá y destruirá. Y así como si le dijo a la mamá, pero no te va a alcanzar vas a vivir en la pobreza, pero vas a ver cómo vas a vivir en la miseria va a vivir. No importa cuánto ganen, cuánto trabajen, cuánto se despedacen, en la miseria van a vivir. Si les dijeron en la mugre, pero te de ver lleno de mugre se va a llenar si no hay quien detenga. Si no hay quien detenga, cuando se busca la persona adecuada que sabe y tiene la autoridad para hacerlo, se puede frenar para que ya no siga pasando a las demás generaciones. Por eso nuestras palabras o declaraciones son tan fuertes, porque Dios les dio ese poder, te dio el poder de que te escucha. La gente piensa, no me escucha porque no me hace caso. No, es que no tiene obligación de hacerte caso, pero siempre te escucha. Y más con aquello que va de acuerdo a tu misión. Más con aquello que va de acuerdo a tu misión. Entonces son fuertes las declaraciones que nosotros llegamos a hacer. ¿Sí? A veces son un simple deseo expresado. Ándale pues, que te vaya bien, pero tienes autoridad, que te vaya bien. ¿Quién se va a encargar de que le vaya bien? Dios, porque es un bien. Porque Dios, si te vas, te va a ir mal, mal le va a ir. Algo va a pasar, abrió una puerta del infierno que se van a encargar de que se cumpla esa palabra con suficientes derechos como para actuar en esas personas. Nuestra voz abre y cierra puertas y ventanas tanto del cielo como del infierno. Cuando el joven quiere ir al baile donde siempre ha salido alguien muerto y pues la mamá presente siente que no debe de salir, no debe de ir allá, el temor de la mamá está justificado y todo lo que ustedes quieran, ella debe saber que tiene que medir bien las palabras que diga, tiene que medirlas bien. Sí, no debe decirle, ve, pero vas a ver cómo lo que te va a pasar allá. Ve, pero vas de ver cómo, ¿por qué te decía yo? Porque va a abrir una puerta para que le vaya mal definitivamente. Nuestras palabras tienen que estar más medidas con la caridad para evitar abrir puertas y provocar daños precisamente a las personas que amamos. No se trata de que cierres los ojos y decir, no, todo va a estar bien, todo es bonito, todo. Claro que no, porque hay lugares peligrosos donde no se debe de ir, pero tenemos que cuidar la manera como nosotros lo vamos a decir. Si la mamá dice, no creo que te vaya bien, porque allí se corre mucho peligro, pero que el Señor te acompañe y te ayude a regresar con bien, va con una bendición. Ya no va con una maldición, ya ahora va con una bendición. La intercesión de una mamá es muy poderosa porque forma parte de la misión que tiene.
Aparte de la familia, tiene algo que realizar dentro del plan de Dios. Pero dentro del plan de Dios está también la familia. Así de que las palabras que salgan de esa mamá, de ese papá, del que tiene autoridad, van a tener su efecto tarde o temprano. Eso no importa, tarde o temprano, pero van a tener su efecto. La intercesión de la mamá delante de Dios es muy poderosa. Es muy poderosa. Tanto que pueden detener el castigo que merece y necesita el hijo. Pueden llegar a frenarlo, pueden llegar a detenerlo. Aquí está Moisés, estamos viendo la acción de Moisés. Vean el tener autoridad aunque no sean hijos propios. Cae en el pecado de la soberbia el rey David. Y entonces Dios le manda al rey David a su profeta y le dice Dios a través del profeta, pues escoge cuál es el castigo que se va a recibir por este pecado tuyo. Y David escoge la peste y entonces viene una peste y mueren miles y miles de personas como consecuencia de ese pecado. Cuando la peste va llegando a Jerusalén, allí al lugar donde también David no tenía miedo David de que le llegara la peste a él, pero cae de rodillas y lleno de dolor y le dice: Señor, yo pequé, deja que todo esto caiga sobre mí. ¿Por qué castigas a las ovejas si yo, el pastor, es el que te lo hice? Intercede y en ese momento dice la palabra de Dios: el ángel de la muerte había extendido su mano hacia Jerusalén y Dios lo detuvo. Se acabó la peste en ese momento. ¿Qué poder tiene nuestra palabra al corazón de Dios? ¿Cuánto poder tiene nuestra palabra? Puedes detener una peste, puedes detener una tormenta, puedes detener una guerra, puedes detener tantas cosas con la declaración que se hace. ¿Por qué creen que es tan importante que en la televisión, en todos los programas, en todas las películas se la pasan maldiciendo? Se les cae algo, maldición, y eso, y maldicen, y maldicen, y maldicen, y maldicen, y van llenando todo un ambiente de maldición. Son palabras. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Cuando estamos alegres y cuando estamos tristes, más cuando estamos tristes y nos sentimos dolidos, es cuando más debemos de cuidar nuestras palabras. Aquí están las palabras sencillísimas, no tienen que ser muy elaboradas. Las de David fueron muy sencillas. Señor, ¿por qué han de sufrir ellos por mi pecado? Ten misericordia de ellos. Lo escuchó Dios y detuvo la peste. Vean las palabras tan sencillas. ¿Por qué? Porque no porque digas muchas palabras, Dios te escucha más, sino cuando esas palabras salen del corazón, tienen un poder grande en Dios, un poder grande en el corazón divino. Pero para interceder tenemos que tener ciertas características para que lo que digas que parece maldición surja efecto en el infierno. Basta con que lo parezca. A Él no le importan tus intenciones, no le importa si lo dijiste en ese momento y luego te arrepentiste. A Él lo que le importa es que le dijiste. Con Dios es diferente. Dios sí toma en cuenta las intenciones. Dios sí toma en cuenta el corazón. Por eso, para que nuestra intercesión sea verdaderamente fuerte delante de Dios, tenemos aquí tres elementos que se ven en David y que se ven también en Moisés y que sabemos que son elementos importantes para un intercesor. ¿Cuáles son? Primero, que sea parte de lo que Dios te ha encomendado. Que sea parte de lo que Dios te ha encomendado, porque en lo que Dios te encomendó, tu intercesión es poderosa. En lo demás te estás metiendo en lo que no te importa. Pero si es en lo que Dios te pidió, tu intercesión es poderosa, te pidió. Por eso con justa razón la gente le puede decir a un sacerdote: ruegue por mí, pues te pusieron para interceder. Y como te pusieron para interceder, cuando el sacerdote habla, Dios escucha, porque para eso lo puso, Y entonces, dependiendo ya, el Señor va a ir mostrando quiénes van informando, un equipo de aquí, un equipo de allá, una cosa de allá, el otro allá, y cada quien desde su lugar va a ser una poderosa intercesión. Primero, hay que estar tiene que ser en aquello en lo que Dios nos ha encomendado. Segundo, importante, la humildad al pedir.
Ni Moisés ni David retaron a Dios. Ni Moisés ni David tentaron a Dios. Si es cierto que me quieres, si es cierto que me escuchas, si es cierto que tú me quieres, entonces que se vea que eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No podemos, no necesitamos tentar al que nos ama. No lo necesitamos. Háblale con el corazón, ponte en el lugar que te corresponde, porque desde ese lugar que te corresponde es desde donde vas a ser escuchado, desde donde vas a ser escuchada. Segundo elemento del intercesor entonces es la humildad. Pedirle de favor, pedirle de buenas a Dios, como un hijo le pide a su padre, como le deberían de pedir los hijos a los papás. Cuando les enseñan, los hijos saben pedir bien, cuando no solo gritan, exigen y se enojan. Cuando se les enseña a pedir, saben pedir. Así también con Dios tenemos que aprender a pedirle con humildad, como hijos. Y por eso, como somos hijos, ese es el tercer elemento, la confianza. Tienes que confiar en que te escucha. Tienes que confiar en que lo vas a lograr, en que puedes detener eso, porque Dios te puso para interceder. Por eso, con esa confianza tenemos que ponernos delante de Dios, con esa confianza. Imagínense si Moisés se hubiera quedado callado cuando Dios le dijo: déjame que destruya ese pueblo de cabeza dura y de ti voy a hacer un pueblo. Y Moisés se hubiera quedado callado. Hubiera sido aniquilado ese pueblo. Hubiera sido aniquilado ese pueblo. Vean el poder que se tiene. No podemos, no debemos callarnos. Tenemos que hablar. Ahora, cuando le dice Moisés al Señor: Señor, pero ¿cómo los vas a destruir? Mira, todos van a decir, el Dios de Israel los sacó para matarlos. Van a decir que eres malo. Van a decir que eres malo. Mira, Señor, insiste. Es lo mismo que vemos en Abraham. No se enoje mi Señor, pero si no hubiera 20 justos, 40 justos, si nomás hubiera 20, ¿vas a destruir la ciudad solo si hay 20? Y vean a Dios escuchando al que le dio autoridad. Si hay 20, por ti no los destruyo. Y si no hubiera 20, si hubiera 15, si no hubiera 15, si hubiera 10, si no hubiera 10, si hubiera 5, si hubieran 10, y nomás había uno, el que Dios quiso sacar para hacer. La intercesión dio resultado, sí, pero no se podía cumplir ya. Cuando el Señor dijo: si hay 5, salvo la ciudad. De 40 bajó a 5, ¿qué más puede pedir Abraham? Pero no había 5, solo había uno, y por eso es que el pueblo ese fue destruido. Vean la intercesión, la perseverancia, la confianza. Yo sé que eres bueno. Yo sé que eres bueno. Esa oración dolida que saca el profeta Jonás: por eso no quería venir, porque yo sé cómo eres. Yo sabía que eras bueno y que me ibas a dejar en ridículo a mí. Ahí voy diciendo que va a ser destruido y yo ya sabía que tu corazón se conmueve. Aunque esa no es una intercesión, eso ya es una queja que le hace el profeta con Dios. Pero estas características las tenemos que tener. Hay que estar donde tenemos que estar. Desde allí tu intercesión es poderosa. Hay que tener humildad para hablar con Dios. Hay que ser humilde. La humildad hace que Dios voltee. Lo que dice la Virgen: el Señor puso su mirada en la pequeñez, en la humildad en la pequeñez de su esclava. La humildad jala la mirada de Dios. Por eso tiene que tener esta característica el intercesor, para jalar la mirada de Dios. Y la confianza, porque el Señor no nos va a defraudar. No nos va a defraudar. Pero hay que ser sensatos, ¿verdad? Cuando le pedimos. Hay que revisar que lo que le pidamos está dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad, para que el Señor sea para Él una alegría hacernos caso. Una alegría hacernos caso. Repito, si ustedes las mamás, imagínense, ya hay tantas mamás que ya no rezan, que ya no piden, hay tantas mamás que sus hijos están sufriendo tantas cosas porque no le hablan a Dios
intercediendo por sus hijos, y a sus hijos los maldicen y los maldicen y los maldicen y los maldicen, y las vidas de ellos se están acabando. Hay que corregir todo este tipo de cosas y hay que aprender a interceder delante de Dios. Le pedimos al Señor estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.